Bueno, buenas tardes. Hoy estamos muy contentos de tener nuevamente nuestro espacio de Celebremos Colombia y tenemos nuevos motivos. Gustavo, ¿tú qué quieres celebrar el día de hoy? Oye, pues que la persona que vamos a entrevistar hoy me hizo acordar de mi mamá. Mamá era una gringa, mamá era una gringa que adoró este país. Vino en 1945 y se había preparado enfermera profesional y tenía su maestría en administración hospitalaria y eso era lo que quería, participar en la guerra con todo su patriotismo, etcétera. Conoce a mi papá y se vino a Colombia y en realidad estuvo preparada para Colombia todos estos años. Familia vive en Estados Unidos, tú sabes, Carlos, pero yo le debo a ella que estoy aquí hoy. Me hizo amar este país, me hizo amar este país y jamás lo puso en una balanza con respecto a Norteamérica. Yo me siento cómodo en Norteamérica, claro, tiene muchas cosas muy buenas, pero créeme, Carlos, que yo celebro estar aquí. Excelente. Bueno, yo hoy quiero celebrar justamente a raíz de lo que ha estado trabajando nuestra invitada el día de hoy, a un aventurero que lideró un grupo de colaboradores con una lucha muy soñadora en otro lado del mundo, muy lejos de su lugar de origen. Él se llamaba James Brooke y justamente en su nombre hay una plaza aquí en Colombia, en Paipa, que lleva su nombre y que es un poco inusual, porque en la gran mayoría de municipios tenemos esa Simón Bolívar o algún otro prócer criollo, ¿no? Entonces encontrarlo a él es bien inusual y creo que va a ser algo bonito porque nos va a dar un poco de contexto que vamos a estar conversando seguramente. Entonces, nuestra invitada de hoy es colombiana, de familia bayuna, madre, cineasta, escritora, ha estado 3 o 4 décadas fuera del país, aprendiendo, enseñando, haciendo, eh, digamos, para televisión, para cine y también escribiendo. Y también ha estado muy, muy, muy cercana con un trabajo muy importante de 10 años alrededor de una mujer que migra para estas tierras que hoy conocemos como Colombia, siendo ella inglesa hace 2 siglos y tiene un vínculo cercano con Simón Bolívar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Patricia Díaz, bienvenida. Muchas gracias por participar hoy aquí con nosotros. Y bueno, queremos saber tú qué celebras hoy de Colombia. Gracias, Carlos y Gustavo, por la presentación y yo me siento a gusto, muy a gusto aquí entre personas afines que hemos vivido. Hoy en día podemos decir que estamos en un planeta en que se ha hecho mucho más global en todo sentido. Y Colombia es parte de ese grupo de naciones que hace presentación en todos los ámbitos internacionales y en particular em, por su biodiversidad y también diría yo por el carácter de su gente, porque nosotros los colombianos que vamos afuera y trabajamos, como decía un embajador colombiano en Inglaterra, cada uno es como una especie de embajador de este país afuera. Y yo he de decir que en muchos ámbitos de la vida académica en Inglaterra, de la vida profesional y también de la vida social, Colombia tiene gente muy interesante, muy fuerte, muy participativa, muy creativa, ¿sí? Hemos siempre tenido estos grupos, somos un poco la diáspora. Yo trabajo con un grupo de mujeres que tenemos un grupo en Inglaterra que se llama Diáspora Mujer y son mujeres colombianas que hace mucho tiempo salieron de acá a este país y tienen historias de todo tipo de migración, profesionales, fueron víctimas de la violencia, emigraron, necesitan trabajos, todo un tipo de, toda Colombia chiquita allá, ¿sí? Y cuando nos reunimos a dar
a escuchar, que esto es muy importante, a escuchar las experiencias de una y otra. Cocinamos el plato, por ejemplo, de una mujer que necesita hablar de su pasado, ¿sí? Y celebramos un ritual y después escribimos o hacemos arte sobre eso. Entonces, Colombia es un país muy rico, pero Colombia, los 2 millones de colombianos que vivimos afuera, somos otra nación de colombianos viviendo afuera, ¿no? Que ya tenemos hijos también, que son también ingleses colombianos, franceses colombianos, suecos colombianos, gente que realmente se ha acercado a nuestra cultura y que nos hace más ricos por esas experiencias, ¿no? Y bueno, un poco iba a hablar también de por qué estoy yo aquí y me di cuenta que no tengo mi novela en la mano. Que tú tienes una... siquiera. Eso, álzalo un poquito más. Álzalo un poquito más. Sí. Vamos a hablar de esa novela que es realmente la razón por la cual Carlos y yo nos encontramos. Que además es bien llamativo el tema de la Belle de Bogotá, siendo ella Mary English. Correcto. Sí. Sin dañar, digamos, la sorpresa narrativa de leer el libro, ¿qué podrías anticiparle a una persona que todavía no ha tenido esa oportunidad sobre ese título, sobre Mary English? Sí. Bueno, les podría decir que es una novela que me tomó 10 años en escribir y es una novela histórica porque este personaje llamado Mary English sí existió de verdad. Y yo no sabía hasta que hace 10 años en una exposición en la Biblioteca Británica en Londres encontré sobre el bicentenario, sobre las guerras de independencia. Ellos sacaron todos los documentos que poseían. La Biblioteca Británica es muy rica, tiene documentos de todo el mundo y tiene un archivo fabuloso. Y en medio de todos esos documentos había una tarjetica con un mechón de cabello de Bolívar, de Simón Bolívar. Y yo me impresioné mucho y dije, no, fantástico, aquí está Bolívar, el ADN de Bolívar allí. Y además me puse a meditar sobre la cabeza de Bolívar, esa cabeza con ese cerebro y con esas ideas fantásticas. Además de eso, no, todas las artes amatorias, que esa cabeza, en qué senos de cuántas amantes restó, y no cuántas mujeres abrazaron esa cabeza y la besaron, y cuántas mujeres la besaron con ternura también, ¿no? Todas esas elucubraciones se me ocurrían. Entonces escribí un artículo sobre las mujeres en la independencia, sobre este personaje al que le habían enviado ese mechón de cabello de recuerdo después de que Bolívar murió. Eso es lo que se conocía en aquella época, en el 1819, estoy hablando siglo XIX, al comienzo del siglo XIX, un memento mori, o sea, un recordatorio de un ser que uno ha amado, y uno lo ponía en su medallón, como aparece en la portada, y lo guardaba el pelito, y es un pedazo de ese ser que va contigo, ¿no? Hay que no se ve mucho porque el efecto del eso ahí se ve el medallón, que es la portada. Que ahí se alcanza a ver un Ahí pico. sí se alcanza la imagen de Bolívar en el pecho de una mujer. Sí, que me encanta ese diseño que se hizo para la carátula de la novela, que se publicó en noviembre del año pasado en la Feria del Libro de Cali por la editorial Periscopio, que es una editorial muy nueva, independiente, y que le apostó finalmente a una voz desconocida que es la mía. O sea, yo he escrito una novela anterior, pero esta era la primera que se publicaba aquí en Colombia. Y entonces, ¿qué pasó? Pues me puse a investigar quién era esta Mary English. Obviamente aquí en Colombia nadie sabía de ella, no aparecía por ninguna parte, y en Inglaterra menos, nadie sabía, hasta que descubrí que su familia había subastado las cartas de ella. Mary tenía su hija que se llamaba Eliza, vivía en Londres toda su vida y le escribió cartas siempre, siempre a ella. Y documentos muy importantes, están todos los documentos de la Legión Británica, que fue realmente el proyecto del esposo de ella y que ella avaló con su propia energía y su trabajo para traer un grupo de soldados y legionarios a apoyar las guerras de independencia y apoyar a Bolívar. Para Bolívar eso era fundamental porque en ese momento estaba en jaque mate, ¿no? Podía haber perdido todo su vida,
¿no? Y su plan de un continente, de una gran Colombia independiente, sí, y buscaba ayuda desesperadamente. Y los ingleses no se la podían dar porque eran aliados de España contra Napoleón el francés. Entonces les quedaba muy mal decir ayudamos aquí a los criollos a independizarse de nuestros aliados, no les convenía. Sin embargo, después de que terminan las guerras napoleónicas y ganan, hay muchos soldados sin pensiones y muchos soldados que podían venir y se fueron allí al centro de Londres, donde estaba Méndez, que era un chiquito venezolano que tenía la fábrica de los coroneles, diciéndole, todo el mundo se va ahora para la Legión Británica allá a ayudar a la independencia, y Bolívar les prometió todo, les prometió tierras, les prometió libertad, les prometió muchísimas cosas que en ese momento eran muy atractivas. Y entonces 3.000 soldados vinieron. Y Mary llegó a la isla Margarita, que ahora en el norte de Venezuela, al frente de Venezuela, con James Tower English, que era su esposo, y 1.000 legionarios en 1819. Y ahí empieza la historia, ¿no? Y yo leí, entonces estas cartas estaban en este archivo y la familia las tenía en un ático escondidas 200 años, porque en ellas se revelaban secretos sobre quién era el patriarca original de la familia. Y solo hasta este siglo y hasta hace 10 años, la familia aceptó ponerlas en subasta, y una gran, digamos, no pelea, pero sí un gran interés por universidades norteamericanas, por la Biblioteca Británica, universidades inglesas, y al fin la biblioteca consiguió quedarse con ellas. Y ese tesoro, que yo digo que es un tesoro porque son cartas de una mujer que no existe en ninguna otra parte de nuestra historia, relatando lo que pasó en aquella época en primera persona, testigo ocular de los encuentros entre Bolívar y Santander, de lo que pasó aquí desde 1819 hasta 1846. Entonces era un tesoro, digamos, de archivo, ¿no? Y en ese tesoro, pues es el que se basa esta investigación, y quizá podría hablar un poco más acerca de qué hice con ese tesoro, ¿no? Para construir la novela. Patricia, hoy en día, madres e hijos que viven en lugares distintos se llaman, tienen un video call, en un chat se mandan foticos, se mandan memes, la foto del niño, bueno, todas esas cosas. Pero tú digamos, estuviste en un trabajo de leer cartas en papel de hace 2 siglos. ¿Cómo era esa comunicación madre-hija? ¿Cómo es el formato? Cuéntanos un poco más de eso, porque yo creo que ahí hay un tema muy interesante de ver cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Sí. Sí, mira, lo primero que te digo es que lo más importante de la correspondencia epistolar es que es la única voz de las mujeres, porque no hay historiadoras, no había quien contar esa historia. La historia en las bitácoras, en las batallas, es fechas, ¿no? Es personas que sobreviven, que mueren, etcétera, ¿no? Pero en la historia de las mujeres eso no existe. Entonces tener uno la primera voz y ser una testigo, como dije, que además escribe sobre sus encuentros y sobre su vida, ¿no? Que es la cotidianidad también, no es tampoco las batallas ni nada de esto, sino las emociones de sus encuentros y cómo se portaba la gente entre ellos, cómo se trataban, cómo eran tratados los ingleses, ¿no? Es muy importante en esta correspondencia, y lo que anotas tú de la correspondencia madre-hija. Mary dejó a la niña cuando tenía 8 años, regresó cuando tenía 12 brevemente, por un periodo de 6 meses, en 1822, y volvió de nuevo a Colombia en 1825, y después se quedó hasta 1846, el resto de su vida, ¿sí? Y digamos que es muy frustrante, sí, inclusive hoy en día yo tengo una hija y es muy fácil, uno puede hablar por WhatsApp en 5 minutos. Sin embargo, muy frustrante ha debido ser tener que esperar meses y meses para escribir una carta, para explicar tus sentimientos, si hay malentendidos, que generalmente los había, ¿no?
aclarar esos malentendidos y esperar meses y meses a que llegara esa correspondencia. Además de eso, la censura, la violencia que había en la época muchas veces hacía que se perdiera esa correspondencia, esas cartas, o llegara muy, muy tarde, ¿no? Cuando había guerra. Y esas cartas, por ejemplo, nada más el formato de las cartas, como el papel era tan escaso, se escribían horizontalmente, verticalmente y a lo diagonal. O sea que si yo te muestro, que ahora no lo tengo, una carta de ella, parece casi una obra de arte, porque son como dibujos, ¿no? Y eran para leer con una vela, de manera tal que el impacto de la tinta te hace ver qué es la línea que estás leyendo, ¿no? Entonces, pues, es absolutamente difícil. Menos mal que la familia de Mary, a través de los siglos, después de estos 200 años, contemporáneamente, en el siglo pasado y sobre todo el siglo pasado, se dedicaron a transcribir algunas de las cartas, ¿no? Entonces, pues me ahorraron bastante, pero después tuve que pedirle a alguien pagar para que me ayudaran a leerlas, porque realmente mis ojos ya no daban más, ¿no? Leyendo estos documentos que son, porque ella era una narradora, una observadora fabulosa. O sea, mi problema realmente es humildemente decir que yo a veces creo que no tenía el talento para poder expresar mejor que lo que ella expresa en sus cartas, su vida, ¿no? Y esto era el desafío para mí como escritora, porque en realidad ella es una observadora llena de humor, llena de compasión y también crueldad, porque pues todo esto también tiene varias historias de amor que son increíblemente complicadas, mucho más grandes que cualquier historia ficcional que yo hubiera podido inventar, ¿no? Porque una mujer de gran hermosura, una mujer de gran inteligencia y gran talento, pues tenía ciertos pretendientes, ¿no? Y esos pretendientes tampoco eran fáciles de complacer, ¿no? Y su vida emocional, amorosa, también es de una riqueza extraordinaria. Entonces, ese archivo, tal y como está, para pasar más a mi intervención como escritora, yo lo intervine de la siguiente manera. Ella tenía una señora que vino a ayudarle como criada, que se llamaba Anne, y que se convierte en un personaje en mi novela. Ella se refiere a Anne 2 veces muy corta, en una carta que le manda aquí en Bogotá. Anne se quedó a vivir acá en Santa Fe, en Bogotá, y murió acá en Bogotá, y ella nunca regresó tampoco. Entonces yo dije, esto me interesa, esa voz me interesa, ese personaje. O sea, ¿quién más podía estar pegado tan cerca que una criada a la señora Mary, ¿no? Y que le cambiaba la ropa, le hacía los peinados, la cuidaba, y al mismo tiempo era, como se dice, objeto de su rabia como patrona. Todas estas, una relación muy compleja. Entonces desarrollé este personaje y la novela es una narración en tercera persona de los acontecimientos en la vida de Mary en 1819 cuando llega aquí, a través de los ojos y de las cartas de ella, que es la primera persona narrando en tercera, y la criada que narra en primera persona. Y en medio de entrelacé estas dos historias y creé este personaje que tiene, claramente ella no fue así, la criada que aparece en mi novela no existió, pero esa criada me daba la oportunidad también de mostrar la historia de Mary y producir una novela mucho más agradable para el lector, ¿no? Claro. Sí. Claro. ¿Cómo podrías, hagamos un ejercicio así de imaginación? Si tú te encontraras con Mary al final de sus días, ¿sí? Sabiendo que tuvo una llegada a Colombia, un periodo en Bogotá y un periodo por Cúcuta, ¿qué sí. crees que ella celebraría de Colombia en ese momento? ¿De lo que ha pasado en la historia de Colombia desde entonces o de su historia? No, ella, como hace en Sí. su contexto, sí. Sí. Pues ella le escribe una carta a los senadores al final de su vida, que yo incluí en el libro, ¿sí? Pidiendo su pensión, y hace un recuento de su vida, ¿no? Un sumario de 3 o 4 hojas. Y yo incluí esto en la novela,
lo pensé mucho, dije, no, eso no es lo menos narrado que tengo, es en voz es lo que hizo, es lo que escribió ella. Y ella termina diciendo, si no será que una persona, después de haber contado toda esta narración de su isla Margarita, de haber estado acá trabajando como comerciante, como representante comerciante inglesa en Bogotá, y después como hacendada, cacaotera, y después como persona de confianza de los criollos libertadores de Santander, de Bolívar. Dice, si esta vida que yo les he contado, no, y todo el trabajo que nosotros, toda la pasión que yo le puse a la libertad de Colombia, a la libertad de América Latina, dígame ustedes si esto no valió la pena, porque realmente yo a esto le di la vida, ¿no? Entonces son sus ideas de libertad, las ideas de la época que pueden ser románticas, utópicas, ¿no? Pero eran ciertas. Y Bolívar habla con ella y es literal, le dice, ustedes los ingleses, ¿no? Dejaron su país, vinieron acá a apoyarme a mí. Pero yo lo que más admiro, y se lo dice a ella, es que una mujer como usted, que hubiera podido tener una vida mucho más decente como una dama, ¿no? En Londres o donde fuera que estuviese en Inglaterra, haya decidido venir detrás por sufrir todas estas penurias, ¿no? Sufrir estas penurias de su vida, ¿no? Que no son fáciles, ¿no? Perder bebés, perder esposos, ¿no? Quedarse sola, empezar de nuevo, ¿no? Es toda una vida que Bolívar le decía, es increíble que una persona como usted haya hecho esto. Y yo creo que ella diría eso, yo no me arrepiento, y ella lo decía, ¿no? Nunca volvió. ¿Por qué nunca se fue para Inglaterra? Porque su vida, la razón de su vida y de su ser estaba aquí. Su historia realmente como individuo, como ciudadana, ¿no? Aunque no tengamos todavía esa idea tan avanzada, pero sí lo había. El romanticismo y la libertad era realmente la libertad que proponía Byron, de los románticos, ¿no? De ir a todo el mundo, liberar a todo el mundo de todas estas monarquías, de todas estas prisiones, ¿no? Y ella lo vivió así. O sea, ella en Colombia tuvo un papel social, emocional, en muchos sentidos, que yo no creo, ella decía, ella no se iba a volver a donde su hija, a vivir allá como un ser de segunda, ¿no? Digamos, sin reconocimiento alguno, prefirió quedarse aquí. Claro, claro. Carlos, yo quiero volver a hacer una anotación técnica, porque me pareció muy interesante lo que dice Patricia sobre, digamos, esa caligrafía misteriosa de horizontal, vertical, diagonal, etcétera. Me parece fascinante esa parte. Yo creo que sí, era de la época, y las formas, por ejemplo, de hacer los planos de los tesoros, etcétera. Ella tiene toda la razón. Patricia está tocando un tema que me parece fundamental. Pero veo que su vocación cineasta debió contribuir a eso, porque yo creo que la parte de imágenes, yo me imaginé a Patricia haciendo un guión y un libreto a la hora de la verdad, es decir, en un nivel radicalmente superior. Me imagino estar sufriendo pues esas diagonales, esas verticales, como cualquier cineasta que está trabajando en un libreto, ¿no? Como eso. Y yo creo que gracias a eso, pues tenemos lo que tenemos en la novela que tiene Patricia. Simplemente una anotación técnica, eso era, porque cuando haces esa descripción me parece fascinante lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo otro, sobre un comentario sobre la parte de reconocimiento, pues mira, yo creo que tocas un tema muy importante digamos, de la universalidad de personas como Bolívar y como Santander. Nosotros, lamentablemente, por la controversia entre ellos, hemos ahogado sus valores. Eran criollos de una visión universal. Y poder hablar tú a tú con miembros de la Legión, aguerridos, guerreros que le ganaron a Napoleón Bonaparte, no es cualquier bobada. Es decir, estamos hablando de una cosa de gran envergadura. Que hayan logrado traer la Legión Británica acá, entusiasmarlos, etcétera, pues yo creo que tocas un tema que a mí me parece fundamental y habla, digamos, de la universalidad, lo cosmopolita que era Colombia
y que sigue siendo, naturalmente, lamentablemente por otras razones que no muy positivas, pero en ese momento estamos hablando de la libertad de un pueblo y esta gente supo sacrificarse por eso y verdaderamente pues hacer lo que hizo. Ellos ambos tenían correspondencia con un personaje muy importante inglés, que ahorita lo menciono ya más tarde, y lo curioso es que tanto Bolívar como Santander tenían correspondencia con él, y él es el autor de lo que nosotros conocemos hoy como el Museo Nacional. Y ese era el panóptico, que fue un diseño que hizo un revolucionario social inglés, y Colombia, Bogotá y Bolívar y Santander fueron los únicos que le pusieron atención a eso. Los únicos que le pusieron atención a eso, ¿no? Y lo hicimos físicamente. Entonces, el contacto me parece estupendo, Patricia, que te has tomado el tiempo, que 10 años, pues dicen que para poder dominar una tarea, para poder dominar algo, un instrumento, etcétera, lo mínimo que se necesita son 10 años. Entonces no fueron en vano. No, Siquiera que lo hiciste. Bueno, ese era el sí. comentario, Carlos, ese era. Oh, excelente. Sí, lo que dices tú, o sea, Colombia no existía, ¿no? O sea, hoy, que es marzo de 2025, estamos celebrando y el gobierno británico, el embajador George Hodgson, sacó el año pasado entre sus libros favoritos esas cosas que hacen los periódicos para celebrar que las personalidades y que leen. Él dice, recomiendo el libro de Mary English. Y dice, ¿por qué? Dice porque este año, hoy, este mes, y eso fue esta semana el 25, que salió esta entrevista en El Espectador también, se cumplen los 200 años del reconocimiento del Reino Unido a Colombia, como reconocerla como nación, a la Gran Colombia, ¿sí? Y no fue la primera nación que reconoció, el primer país que envió un delegado fue Estados Unidos. Pero para la situación de los ingleses, de los criollos aquí, el hecho de que Inglaterra reconociera a Colombia como nación era mucho más importante porque entonces Estados Unidos también estaba empezando apenas, ¿no? Y claro, ellos eran muy abiertos porque habían hecho ya una revolución a aceptar que Colombia era una nación independiente, ¿no? Pero hubo holgorio, fiesta y de todo cuando se supo que Inglaterra finalmente reconoció a Colombia y eso lo estamos, digamos, conmemorando de alguna manera. Bueno, ese aniversario es justo este año, ¿no? En 1825, en marzo, eso ocurrió en la Plaza Mayor de Bogotá. Y en ese momento, Bolívar, por ejemplo, Bolívar es algo que yo siento que no se ha explorado mucho en Colombia en la historiografía, y yo no soy historiadora, entonces, pues eso sí realmente, tal vez me equivoque, pero no se ha explorado mucho, es que realmente las corrientes filosóficas que le atraen a Bolívar son pragmáticas, ¿no? Es Jeremy Langton, es el de Locke, es filósofos escoceses, ingleses, muy pragmáticos. Ellos están cansados de la escolástica española, de la interferencia de la Iglesia en el Estado, de la falta de pragmaticidad que tenemos en administrar, ¿sí? Y en crear una nación. Y querían que de alguna manera los ingleses, como los franceses anteriormente con su ejemplo de la Revolución Francesa, que fue realmente el origen muy de precursor, pero han pasado 20 años desde Francisco de Miranda y desde Antonio Nariño, ¿no? Desde que Antonio Nariño tradujera los derechos del hombre. Entonces ahora ellos están buscando realmente construir. Y él le dice, ¿no? Le habla a Mary y le dice, nosotros tratamos de imitar a los franceses y fracasamos a los ingleses también, porque en realidad necesitamos inventarnos algo que es único y es nuestro. Y eso todavía no ha pasado, ¿no? Entonces yo pienso que todavía estamos en ese tiempo, ¿no? Apenas son 200 años que en la dimensión histórica realmente es poca, ¿no? Para una nación, ¿no? Claro, claro. Y pues hay algo muy interesante en este relato, y es cómo Mary llega desde Isla Margarita y llega en unas condiciones, digamos que eh, cómodas, como para poder llegar al territorio que hoy conocemos como Colombia en su momento
los Estados Federados de Nueva Granada. Y el asunto, y es algo que hemos venido conversando y ha aparecido varias veces, Patricia, es la gran cantidad de mujeres que hemos recibido en Colombia, justamente haciendo ese mismo tránsito desde Venezuela en los últimos 2 décadas, ¿sí? Y en condiciones de toda índole, tan cómodas como las que tenía Free English, como unas muy, muy exigentes. Y bueno, eso ha sido todo un tránsito importante que sigue siendo hoy en día algo que no hemos logrado digerir como sociedad, ¿sí? Mm, Que vale mm, la pena verlo, ¿no? Porque sí, fíjate que la condición de migrante es claramente los que salen, pero también los que vienen, ¿sí? Y eso es algo que vale la pena destacarlo, sí, que al final claro. pues, mamá es mamá y va a hacer lo que sea necesario para que su familia y sus hijos salgan adelante. Y eso lo seguimos viendo, ¿no? Sí. Eso es muy bonito, muy interesante. No, eso es fundamental para mí. Eso sí había, digamos, tú hablaste del cine, Gustavo. Y que sí, hay una influencia muy clara en el cine, porque en el cine, por ejemplo, hay una premisa, ¿no? En el cine uno no dice la historia, qué sé yo, como en una obra de teatro, en Romeo y Julieta, ¿cuál es la historia? Que Julieta y Romeo son de familias enemigas y se enamoran, ¿no? Esa sería como la historia, pero la premisa, o sea, lo que hay de fondo, ¿por qué cuentas tú una historia? Va más allá de lo que se llamaría la trama, ¿no? O sea, se podría decir que la historia de Romeo y Julieta es una historia que prueba que el amor es más grande que la muerte, ¿no? Entonces, en esta novela también mi intención realmente ha sido presentar el hecho de que yo como migrante que fui a Inglaterra, yo también tuve una migración, digamos, relativamente cómoda porque tenía un nivel académico, me pude vincular a la academia inglesa, que no es nada fácil, y después y tener una carrera ya que me permitió trabajar y, no, y vivir más o menos bien, ¿no? Y no tuve que limpiar mucho, ni tuve que hacer trabajos meniales como muchas mujeres, ¿no? Entonces, digamos que fue una posición cómoda también. Pero lo que sí tenía en común con Mary, y eso es lo que rescato, porque la historia de Mary es como una migración al revés. O sea, yo me fui a vivir a su país y ella se vino al mío, ¿sí? Y de todas maneras, hay cosas que son iguales, porque el dolor, el duelo migratorio es el mismo. O sea, tú pierdes tu conexión telúrica, pierdes tus conexiones con los amores de la familia, con la tierra, con la comida, con la cultura, con la lengua, va contigo, pero ya no la hablas, ¿no? Te encuentras en un lugar en que no eres visto como extranjero, no tienes esa importancia que tenías en tu país, no puedes hablar en voz alta, bueno, tantas cosas, ¿no? El cumplimiento, se acostumbra uno a todas estas cosas, ¿no? Que tiene que hacer um, en acomodarse a qué es esa sociedad y vivir en silencio, ¿sí? Y eso es terrible, ¿no? Entonces ella no tuvo tal vez ese silencio porque como mujer blanca inglesa pues tenía una posición de privilegio en su comunidad expatriada, pero también sí perdió los afectos de su hija, o sea, no los perdió totalmente, pero sí en la distancia, ¿no? Y perdió su estatus en esa sociedad, sí, en últimas perdió también su estatus aquí por la enemistad que hubo tan profunda. Primero, un gran amor por la ayuda de los ingleses hacia el apoyo de Bolívar. Y cuando Bolívar muere, una gran enemistad, una estigmatización, ¿no? Si se quiere, de lo que ellos habían contribuido, ¿no? Y la utopía y la cornucopia de ser bienvenidos a este país, la protocolonización que se proponía se vuelve entonces una tarea más bien de haber ayudado a una utopía, ¿no? Y encima de eso, pues ella está en Cúcuta y Cúcuta, bueno, recordemos que la primera constitución de este país se escribe en Cúcuta, en el Rosario, ¿no? Que fue el Congreso de Cúcuta. Y ella está viviendo en lo que antes era un centro muy importante de poder y administrativo, y cuando la Gran Colombia se fragmenta, 10 años más tarde, no dura mucho, ¿sí? Queda viviendo pues en el país, en la ciudad de frontera, ¿no? En el pueblo de frontera, ¿no?
Cúcuta se convierte en lo que es hoy, que es un pueblo frontera, ¿no? Y es muy diferente. Y perder ese estatus de alguna manera es también terrible, ¿no? Para su propia historia, ¿no? Sí. Claro. Ahí hay un tema como que es bien interesante y es, Patricia, yo creo que los retos que había en ese momento para San José de Cúcuta, eh, hay varios que pareciera que hoy se siguen dando, ¿no? De pronto entre fuerzas ligeramente distintas, pero se sigue viviendo la polarización, un tema de violencia, una alta dependencia con el tema del café y el cacao. Eh, bueno, son unas condiciones como bien particulares de la región. ¿Y tú cómo ves qué tendríamos que hacer como región, como país, como sociedad para celebrar algo distinto en las próximas 2 siglos? Escribir otra historia de Mary. Sí, sí. No, pero sabes que me alegro que me preguntes eso porque el día en que tú estuviste en el Museo Nacional en febrero, perdón, tuvimos este año una presentación del libro, que fue muy bien, muy concurrida, 200 personas, con unos periodistas extraordinarios, y después de mi presentación se invitó a presentar y al escenario a un grupo que se llama Somos Cacao. Y estas mujeres que una de ellas por coincidencia es historiadora, la sobrina de ella es una historiadora, que fue la que ofreció el contacto, que me ayudó con la investigación de Mary hace montones de años. Fui a Cúcuta y nos pusimos entre las dos a sacar papeles de un archivo que da tristeza porque el archivo se estaba deshaciendo. Y ahí había papeles fundamentales, está toda la descripción de la hacienda donde vivía Mary English. Y es una tristeza que no tengamos dinero para hacer un archivo y que esos documentos tan importantes se están acabando con el tiempo, porque el papel es muy fácil de morir, de deshacerse. Entonces, esta historiadora tiene una tía que tiene una fábrica de chocolates en Cúcuta, en esta zona de Santander, y ellos trabajan con campesinos del Catatumbo. Tienen fincas de cacao, recogen cacao y producen cacao y se llama Somos Cacao. ¿Sí? Y ella se le ocurrió que ella quería hacer una barra de chocolate que se llama Mary English, porque Mary termina siendo una mujer encargada de una gran hacienda de cacao, ¿no? Y en esa parte final de su vida, yo describo lo difícil, eso es un arte, cultivar cacao y salvar las pepas de cacao y hacer todo ese proceso es increíble, pero ella lo que hacía era que hacía las panelas de cacao y las enviaba vía Maracaibo a Europa. Y con eso se mantuvo en los últimos años de su vida. Y entonces esta persona que tiene Somos Cacao leyeron la novela y se han enamorado de esa historia y han decidido crear un cacao que se llama Mary English. Y llevaron la muestra del cacao que van a hacer a la presentación que seguramente a ti te dieron también, de que algún día van a hacer las barras. Pero lo más conmovedor, y para mí eso fue absolutamente como se dice, la experiencia más importante que he tenido en este país recientemente con la novela, es que contaron la historia de esos campesinos a través de cómo yo narré en la novela también, cómo se hacía similar la historia de entonces a la historia de ahora, ¿no? Y para mí eso fue conmovedor, ¿no? Que ellas o que las dueñas de esa firma y con las circunstancias que están viviendo, que los campesinos que están proveyendo el cacao para su trabajo también han sido desplazados. Sí, es una repetición de mucho de lo que yo hablo en la novela. Entonces fue conmovedor, absolutamente conmovedor. Para mí eso fue lo más importante de la noche realmente, ¿no? Y yo diría que esa es una experiencia pues que yo nunca me hubiera imaginado como escritora que hubiera podido tener esa oportunidad, ese paralelismo de pronto alguien aprende algo de mi novela, en el sentido aprende de tomar y también aprender, ¿no? A reflexionar sobre eso, ¿no? Muy importante. Sí. Y eso lo retomo como una de las ganancias
de la literatura y del arte, ¿no? Y de cómo es importante para nosotros estas escrituras y haber resucitado esta voz, darle a Mary su voz, y su voz que es la voz también de otros, ¿no? De acuerdo. Y lo que me preguntas de los 200 años, pues yo tengo aquí una pequeña reflexión, a ver si la puedo encontrar. Sí, a ver, no sé si quieren que continúe con la reflexión. Ah, bueno, Sos, ¿quién quisieras compartir? bueno, espera, a ver, aquí, pues es muy, como yo estoy viviendo ahora en esta región del Calima Darién, ¿no? Okay. Dice eso, o sea, tú me ayudaste o enviaste unas preguntitas que me ayudaron mucho, pues que orientaron, ¿no? Y la pregunta, ¿qué celebras y no celebras de Colombia, no? Exacto. Y bueno, ya hablamos un poco del contexto y yo lo que hice es que en paralelo voy a decir lo que celebro y no celebro, o sea, las dos cosas juntas, ¿no? Celebro la vitalidad de su gente, su creatividad, su inteligencia emocional, su resiliencia, la capacidad para inventarse la vida todos los días, para sobrevivir a los infortunios, como en el Catatumbo, precisamente, ¿no? Somos cacao, y del cual te hablé ahora, o les hablé ahora. Celebro sobre todo a las mujeres y las mujeres cabeza de hogar, porque en ellas está la responsabilidad del futuro. En los resultados de las estadísticas más relevantes que se presentan en las conformaciones del hogar colombiano, y esto es un dato que bajé del internet, indica que en Colombia el 44.2% de los hogares tienen como jefe a una mujer, jefe de hogar. Sí, entonces eso me parece fundamental en reconocer, ese índice es muy alto. Si nos ponemos a ver, estamos hablando que casi la mitad de los hogares colombianos tienen como cabeza de hogar, como ser responsable no solamente económicamente, sino moral, ética, espiritual y educacionalmente a una mujer, ¿sí? Entonces, eso es una desproporción increíble o sea, no, ¿qué te digo? No es una desproporción, es una realidad, pero realmente es una realidad apabullante, porque esas mujeres y esos hogares necesitan mucho apoyo de la sociedad en general, y no digo del Estado, porque eso sería, tal vez necesitamos cambiar muchísimo, pero para hacer eso, pero de nosotros como sociedad es algo que tenemos que abrazar como una realidad, ¿no? No celebro entonces la ausencia, por ende, de estos padres que engendran y se van y no toman responsabilidad por sus hijos, ¿no? ¿Cómo es posible que qué pasó con estos hombres, no? ¿Quién nos excusa de su paternidad? ¿Por qué no están respondiendo por estos hijos, no? ¿Por qué no sea persona, no? ¿Qué pasó? No tienen oportunidad de trabajo, bien, ok. No, pero no es solamente eso, no hay una responsabilidad humana, hay algo allí que no hemos podido resolver como sociedad para que la paternidad sea tomada súper en serio, ¿no? Si tú engendras un hijo, tú eres tan responsable como la mujer que lo parió. Eso no me gusta. Y de Anende pienso que eso tal vez está muy ligado también a la tremenda violencia contra las mujeres expresada en el feminicidio continuo, en las actitudes patriarcales que persisten en los senos de la familia y las instituciones, y una gran violencia hacia ese tipo de responsabilidad de procrear e irse, ¿no? Y dejar el hijo abandonado. Creo, por otra parte, en que los cambios deben nacer en cada individuo y no se hacen solamente en la escuela ni en las instituciones. Hay una necesidad urgente de reeducar hacia la tolerancia, hacia el respeto y sobre todo hacia los niños, ¿no? Muchísimo, ¿no? Algo fabuloso es la música y la literatura, las voces de los autores, cantantes colombianos. Otra vez muchas mujeres, Piedad Bonet, Pilar Quintana, Laura Restrepo, Margarita Roballo, Maribel Moreno, entre otras, muchas otras jóvenes ahora. No celebro tampoco, en el opuesto, que sea tan difícil ser artista en este país. La falta de apoyo y financiamiento, la visión de que el arte y la literatura son cosas de lujo, ¿no?
y que no deben ser, y no alcanzamos a hacerlas masivas, aunque las ferias del libro, por ejemplo, lo han hecho más cercana. En Colombia, otra vez estadística, los colombianos leemos un promedio de 3.7 libros al año, un aumento con respecto al 2.7 libros en el 2017, ¿no? Según la Cámara Colombiana del Libro, pero deberíamos estar mucho más altos, ¿no? Mucho más sobre los casi 7, 10 libros al año para cada persona, ¿no? Porque los libros son demasiado costosos también, ¿no? Y no hay bibliotecas suficientes, ¿no? La otra cosa que celebro es la abundancia de nuestra madre tierra y la diversidad climatológica biológica, que no es gratuita. Colombia es un país mega diverso, como lo probó ahora que estuvo el COVID-16 aquí en Cali, ¿no? La variedad de especies animales, vegetales, así como los ecosistemas, ¿no? Una posición privilegiada geográfica y en términos de clima, ¿no? La preservación de estos ecosistemas es esencial y sin embargo esta riqueza se ha traducido en un aumento de cultivos de coca por hectárea grandísima y el aumento de tráfico hoy lamentablemente por grupos disidentes de la guerrilla cuya agenda dista mucho del beneficio para el país y del programa original de ellos, ¿no? Y para los indígenas y campesinos de estas zonas. Parecería que entre más riqueza hay una condena a la pobreza, tanto física como emocional, psicológica y espiritualmente, que es la gran paradoja de ser tan ricos. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar y para celebrar esto en las próximas décadas? En Colombia siempre hemos sufrido de una polarización. En el siglo XIX, escribiendo esta novela, por ejemplo, entre bolivarianistas y santanderistas, centralismo y federalismo, que no nos han permitido hacer alianzas verdaderas basadas no en la política, sino en principios éticos sólidos. En realidad venimos de un pasado mucho más complejo, del cual ignoramos casi todo. Son 200 años de buscar, ya lo habíamos dicho, una república, una idea de la democracia, 500 desde un genocidio que borró la identidad y el conocimiento de pueblos ancestrales. No somos un continente nuevo, como lo clama la historiografía occidental y europea. Tenemos 12.000, 10.000, 20.000 años y hemos sido pueblos ancestrales con enormes sistemas de conocimiento. Hoy la sabemos, tenemos los petroglifos de la serranía del Chiribiquete. Eso es conocimiento de 20.000 años que la selva amazónica era culturalmente manejada por los indígenas, ¿no? Conocimiento diverso cuya concepción del ser y del tiempo es otro. Y aquí vale la pena que empecemos a reflexionar ontológicamente, ¿no? Sobre nuestra ancestralidad y qué podemos retomar. Y esa concepción del ser y del tiempo está hoy presente en pueblos indígenas sobrevivientes como los guambianos, los nasa, los cogilos, todos los pueblos de la Sierra Nevada. Es que somos seres interdependientes, no somos aislados y no podemos vivir sin los otros animales, plantas y sin la madre tierra. Podríamos aprender muchísimo de ellos, cambiar nuestra visión del mundo por una donde la transformación parte de cada ser hacia afuera. El centro del mundo en muchas culturas es el fuego del hogar cuidado por la mujer. De allí parte el pueblo y se desprende el territorio en una espiral hacia el universo. Y del universo regresa porque el sentido del tiempo es en espiral y no lineal. Y todo lo que hacemos ahora está reflejado en el futuro de una vez y es un reflejo del pasado. No debemos ofrecer a los jóvenes no solo la oportunidad de un trabajo y riqueza, sino prepararlos emocionalmente para un mundo que pueda ser muy diferente de lo que la tecnología promete. Cuando el fuego fue descubierto, sirvió para cocinar y también para devorar los bosques. Igualmente, nuestra sofisticada tecnología puede producir cosas fabulosas, devolverle a un ser humano el uso de un brazo con un adaptado a sensores, pero tampoco nos puede salvar de una destrucción ecológica con el calentamiento climático y los polos derritiéndose. Estamos en un momento en que podemos perder el balance. Somos una sola humanidad y ya no somos un solo país subdesarrollado, aunque algunos insistan en que lo somos. Debemos cambiar ese chip. Somos capaces, contamos, nos hacemos responsables por nosotros mismos. No hay enemigos. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Seguir portándonos con irresponsabilidad, ignorando lo que ocurre y las necesidades de los otros nos hace mucho más vulnerables. Finalmente, estamos asistiendo a un hito en la experiencia histórica de la humanidad.
Esto lo tomé de un libro que estoy leyendo que se llama La flecha y el caracol, que es sobre el tiempo y el ser en las culturas indígenas. Y dice, la acostumbrada distinción occidental entre historia humana e historia natural, entre tiempo histórico y tiempo geológico, tendría que desaparecer frente a la implacable irrupción de la historia de la humanidad convertida en una fuerza geológica, en una historia del planeta, ¿no? Y la pregunta es, esta historia del planeta que ahora no es la historia nuestra, la historia no somos nosotros, sino es todo el planeta, ¿no? Promete a su vez provocar una feroz intrusión telúrica en nuestra propia historia, a desaparecer, por ejemplo, si no tenemos cuidado. Bueno, eso fue lo que escribí pensando en tus preguntas. Gustavo, ¿cómo lo ves? Bueno, tú sabes que no podemos crear parte de la filosofía que tenemos, no queremos controvertir ni crear discusiones complicadas ni nada. A mí siempre, Patricia, lo que me ha dejado claro es que a diferencia de Norteamérica, nosotros sí tenemos poblaciones ancestrales vivas todavía. Claro. Dice, muy diferente a lo que fue la colonización norteamericana, la nuestra, con todos los errores que pudo haber tenido, como cualquier colonización, fue un proyecto imperial, proyecto de un reino. Sin embargo, en ese proyecto a mí siempre me ha dejado, digamos, como perplejo el hecho, por ejemplo, de que la reina Isabel promovió matrimonios entre indígenas y españoles. Y los indígenas tenían exactamente los mismos privilegios de cualquier español en España. Eran considerados. Y por ejemplo, las universidades nuestras, que nosotros tuvimos universidades mucho antes que Harvard, ¿no? Obligaban a que la evangelización fuera en los lenguajes de los indígenas. Nosotros teníamos un diccionario muisca castellano y era realmente un profundo respeto por esto. Ahora, eso no evita que la corona no tenía, a la hora de la verdad, no tenía suficiente poder para lograr que aquellos depredadores, conquistadores, etcétera, que violentaron indígenas, pues no fue posible terminar con todos ellos, por decirlo. Pero yo creo que tuvimos gente, y ustedes, pues, en el Valle tuvieron, y en Cauca tuvieron gente muy ilustre, que sí me explico, que uno puede decir, bueno, estas sociedades nuestras, a diferencia de lo que yo observo hoy en África, que son las colonias holandesas, francesas, etcétera, mira el desastre que dejaron en África, a la hora de la verdad. En cambio, a nosotros nos dejaron con una organización mínima, que tú muy bien lo dijiste. Tal vez uno de los problemas que tuvimos fue ponernos a imitar muy inmaduramente organizaciones francesas, inglesas, etcétera, y haber hecho un cambio radical sin haber visto que habían cosas buenas anteriormente. Entonces, Puede ser. Sí, es decir, ese es el único punto que yo vería, y algo a mí, lo que, como te digo, yo te pido excusas por no haber podido leer todavía la novela por las razones que te conté, pero tan pronto lo haga yo voy a volver a ti, porque yo creo que para que una persona como Nettie English hubiera permanecido aquí, pues le muestra que teníamos algo de organización. Si no, yo no creo que una persona de ese nivel aristocrático, etcétera, hubiera permanecido, pues a razón que fuera una persona completamente aventurera, loca, bueno, que no es el caso. No es el caso. Entonces, yo creo que es importante que nosotros reevaluemos verdaderamente lo que, como tú muy bien has dicho, todo lo que nos aportan lo ancestral, que gracias a un tipo de organización y colonización todavía lo tenemos. Creo que tenemos más de 1 millón de personas
que pudiéramos decir son de diferentes etnias, que en alguna forma, bien o mal o lo que sea, permanecen en el país. Eso Norteamérica no lo tiene. Norteamérica no tiene eso. Ni África tampoco, pues puede decir que es. Entonces yo creo que es importante que tengamos en claro eso. Te leo muchísimo todo lo que has dicho respecto al valor de la mujer. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero curiosamente también será eso en las culturas norteamericanas, canadienses, etcétera. Hay no en esa proporción mujeres cabeza de familia, pero sí el gran valor de la mujer que tiene que ser cabeza de familia. Entonces, no solamente Colombia, ese es un fenómeno lamentablemente de Occidente que tiene mucho que lamentar, porque yo creo que la paternidad, como tú muy bien lo dices, es responsabilidad de ambas personas, es responsabilidad. Bueno, ese es el comentario, Carlos. No, excelente, excelente. Gracias. Y sí tenemos que reconfigurar como nuestra perspectiva de valores para saber cómo construimos relaciones y alianzas más allá de lo político, completamente de acuerdo, y de nuestras diferencias. Conciliar los otros modelos, las otras perspectivas, las otras lenguas, los otros modos de vivir. Ya. Y claramente hacernos responsables. Necesitamos hacernos responsables cada vez más pues de lo que hacemos en nuestras casas y con nuestras parejas, en nuestras familias, en fin. Entonces, bueno, Patricia, ha sido un verdadero gusto compartir contigo hoy y bueno, para cerrar, nos gustaría saber, después de trabajar estos 10 años en esta historia, ¿cuál es la siguiente historia que vas a estar trabajando? Como para dejar picados a todos nuestros, de la gente que nos está viendo en este momento. Sí. No, pues precisamente un poco relacionada, uno siempre habla de lo que está trabajando, ¿no? Un poco relacionada a su último que hablaba del ser y el tiempo, ¿no? Y de este fantástico museo arqueológico que hay aquí, ¿no? Entonces, yo creo que yo estoy aquí porque estoy tratando de entender algo sobre mí y sobre estas culturas ancestrales que yo creo que no podemos cambiar la historia, pues ha sido lo que ha sido, pero no hemos aprendido todavía muchas cosas que si no las miramos en detalle, ¿no? Como un archivo, como el archivo de Mary, si tú no vas y miras las cerámicas que están allí, que entre otras son increíbles, o sea, por ejemplo, la cerámica, estamos hablando de objetos de 3.000, 4.000 años, ¿no? Son vasijas donde está representada la maternidad, está representada también lo masculino, pero está representada una mujer embarazada, una mujer dando a luz o amamantando, ¿no? Y estos eran objetos sagrados, ¿no? Entonces, estoy mirando en detalle a ver cómo no tenemos, ahí no hay un archivo descrito, ni en todas estas líneas horizontales hay una cosa todavía más compleja que ya no entendemos, ¿no? Entonces estoy tratando de entenderla a través de estas figuras de cerámica, ¿no? De leer esas figuras de cerámica para que me cuenten una historia, porque yo sí creo que eso tiene un poco que venir de afuera, ¿no? El escritor es una especie como de antena, ¿no? Que estamos siempre mirando a ver a dónde, ¿no? Con qué conectamos, ¿sí? Entonces estoy en proceso de incubación de esa conexión. Pero ese proceso es una fantasía, porque si te pones a pensar, esos eran los cineastas de ese momento, no tenían celulosa, pero nos fueron en barro, nos dejaron en historia, ¿no? Nos dejaron en barro su historia. Entonces, Claro. la fortuna de estar en eso. Pues yo no sé si esté en este planeta en 5 años, pero yo te vaticino que en los próximos 5 años, verás lo que van a significar para ti, Milla. Ojalá, así sea. Así sea. Entonces, si Dios nos presta la vida, nos encontraremos dentro de 5 años, ¿no? No, antes. Bueno, Antes. Ahora sí no le voy, o sea, yo me dediqué 10 años a esto porque era un archivo. Claro, no me dediqué 100% porque tenía que trabajar y vivir y todo. Claro. Pero me dio ese proceso esto largo porque era un proyecto, era toda una vida. Pero ahora pues no puedo hacer esa gracia más también porque estoy en el tiempo, esperemos que sea más corto ese tiempo y que haya ganado en experiencia habiendo escrito esta novela.
No, Sí, pero es una fortuna para, pues primero, sí, para la región, es una fortuna para el país que has decidido regresar, niña. Yo creo que sí, eso me parece fundamental porque no. vas a poder hacer un gran papel, vas a ver, vas a ver. Ya lo estás haciendo, ya lo Ay, estás. gracias, te agradezco mucho porque es esto, o sea, es como haber estado callada por 10 años y estar ahora, después de 10 años, teniendo la posibilidad de escuchar otras voces, ¿no? Claro. Que me se refieren. Entonces, ese diálogo es fascinante y me enriquece mucho, me hace sentir muy vital y les agradezco de todo corazón el espacio y estoy aquí para cualquier pregunta en cualquier momento. Bueno, pues muy querida Patricia, ha sido un Muchas gracias. honor conocerte y te Ay, agradecemos Gustavo. muchísimo tu tiempo. Bueno, y que la vida te traiga lo que bien te mereces del servicio que vienes prestando a través de una novela como esta. Escribir un libro, a la gente creerá que es sencillo. Eso no es nada sencillo. No, para Nada nada. sencillo, eso no es nada No, sencillo. Muy bien. sí. Bueno, Bueno, y nos veremos en alguna ocasión, ya sea te en espero. Bogotá. Yo voy a la feria del libro a Bogotá el 25 de abril y el 6 de mayo tengo una presentación a las 11:30 de la mañana con el Día de la Historia. Es un día dedicado exclusivamente a los libros de historia, organizado por el Festival de la Historia dentro de la Feria del Libro. Y vamos a tener un conversatorio, no sé todavía con qué historiador, de 10:30, de 11:30 a 12:30 en la Feria del Libro, 6 de mayo. Bueno, Si quieren, nos tomamos un gracias. cafecito, vengan y nos Estupendo. tomamos Muy un bien. cafecito. Bueno, niña. Bueno, Y un honor muchísimas haber gracias conocido. Muy Gracias. bien. a Muy bien. ustedes. Buena Muchas tarde. gracias. Chao, chao. Gracias.